Creo no equivocarme que esta es la segunda vez que en este lugar tomo desde el programa de Derechos Humanos la presentación de un libro. Una de ellas fue Huellas, un libro, hijos, acá tenemos una de las hijas, Paula Silva Testa, que intervino en un panel hermoso con Nora Beiras, que lo coordinó. Y esta segunda vez, con la temática Trelew a 50 años de la masacre, el programa de Derechos Humanos no podía dejar de hacerse cargo y decir, lo presentamos a través del programa porque tiene que ver absolutamente con la violación de derechos humanos que sucedió en el año 72. Por lo tanto, dicho esto, en función de lo que presentarles el programa de Derechos Humanos, no voy a seguir ahondando en el tema, simplemente los invito a ver, por un lado, el archivo testimonial y por el otro lado, debates por la memoria, donde se subieron las mesas, homenajes y presentación del libro. Ahora tengo adhesiones para esta mesa y para el compañero Roberto Baschetti, que la voy a leer. Una es un poquito más larga, las demás son más cortas, y ya después queda la mesa a disposición de todos ustedes. La Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, adhiere al acto de presentación del libro Trelew 1972, 22 de agosto 2022. A 50 años de la masacre, el escritor Roberto Baschetti, que contará con los aportes de Raquel Camps, Nora Patrick, Vicente Citoliema y el autor. Muy bien, ellos agregan y será presentada por nuestra amiga Graciela Blancat, no hace falta agregar más. Este acontecimiento terrible fue un prólogo del genocidio 1976-83 y debe ser recordado y conocido por las generaciones posteriores dentro del mismo objetivo de no repetición, así como la persecución a sus autores en todo tiempo y lugar, la condena acorde a la gravedad del delito y la indefensión de las víctimas. Por eso saludamos todas las actividades destinadas a mantener su memoria y en particular esta presentación en el Museo del Libro y de la Lengua Horacio González. Nunca más el silencio, nunca más el odio, antes y ahora la lucha es una sola. Raquel y Jorge Huitis por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte. Las abuelas de Plaza de Mayo saludamos al escritor Roberto Baschetti y acompañamos la presentación de su libro Trelew 1972, 22 de agosto 2022. Les deseamos el mayor de los éxitos en la presentación de hoy por la tarde en el Museo del Libro y de la Lengua. Sabedoras que estos encuentros son fundamentales para seguir con la construcción de memoria, verdad y justicia, un abrazo fraterno a todas y todos los presentes, abuelas de Plaza de Mayo. Desde la agrupación Hijos acompañamos con enorme orgullo el homenaje a los compañeros de Trelew que representa el gran trabajo por Roberto Baschetti que nos ofrecen esta obra. Y agradecemos la invitación a seguir siendo parte de la construcción colectiva que significa militar del abrazo por la misma patria que lucharon quienes son protagonistas de este libro. También celebramos el trabajo realizado desde el Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional de reconstruir la memoria, la verdad y la justicia. Hijos Capital en la Red Nacional. Firma Paula Silva Testa por todos los compañeros de Hijos. Perdón, y yo quiero decir que estoy acá. Y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, trayendo, por supuesto, un fuerte abrazo para no solamente los panelistas, para vos, Graciela, que nos conocemos de años y que tanto has hecho por esta memoria acá en la biblioteca.
Bueno, así que eso quería decir. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Algunas caras que nos vimos en Trelew hace poquitos días, que no nos conocíamos y sin embargo hoy acá nos reconocemos. La verdad que fue muy emotivo poder volver a reencontrarnos y reconocernos en un evento como este. ¿A quién le vamos a dar la que empiece Raquel? Raquel, te toca a vos. O el más viejo. A ver, ¿la más nueva o la más vieja? Yo primero, porque después si no la cito, hablan ustedes y lo que digo yo, si voy después queda así chiquitito. Nada queda chiquitito. No, porque son, la verdad que los admiro. Para mí, Cito es un ser maravilloso que cuando lo escucho es una poesía. Cuando habla de cualquier cosa es una poesía que recita. A Roberto, Nora, que me abrazaron en estas páginas, porque nosotros los hijos hacemos una reconstrucción con esas cosas. Reconstruimos nuestra historia a través de esos papeles, de esa documentación que guardaron los familiares, bueno, Tati, como el poema de Alejandro. Entonces, tan valioso es para nosotros ese registro, ese documento, son tesoros. Nosotros con Paula nos conocemos hace muchos años y hablábamos de tesoros, esos tesoros que nosotros nos decían algo de la militancia, sino que también nos daban cuenta algo de nuestros padres, de su vida, de su lucha, de su amor. Y creo que este libro recopila toda esa información tan importante para mis hijos, para los que vienen, ¿no? De que tengan todo ese registro en un solo lugar. Y no como nosotros que tuvimos que ir buscando y rescatando cosita por cosita. Y hablo de esta reconstrucción, de este rompecabezas donde le vamos poniendo piezas los hijos, porque tuvimos que reconstruir a nuestros padres que no conocíamos. Y yo siempre cuento que empecé con Trelew, porque mis papás se conocen dentro del penal de Rawson. Ya todos están re podridos escucharme, pero conté 1000 veces ya en Trelew. Los que viajaron a Trelew pueden ponerse música. Se conocen a través de un hueco en el penal y ahí nace su historia de amor y fue una gran historia de amor. Entonces, en estos 50, a mí me gusta decir que yo empecé la reconstrucción de mi historia ahí porque desde ese hueco también nací yo. Y estos 50 años yo también me propuse levantar la bandera de la unidad de esos compañeros en el momento de la fuga y de las organizaciones de la lucha, de la solidaridad que tanto representó el pueblo de Rawson y Trelew, pero también del amor, porque creo que es lo más importante. Sin el amor que ellos tenían para con el pueblo, sin el amor, sin nada a cambio que ellos tenían para el compañero, nada hubiera sido así. Sin el amor que tiene Tati, las madres, las abuelas, los hijos, no hubiéramos podido llegar hasta acá. Hoy, 50 años de la masacre de Trelew, sin haber dado un paso atrás en el pedido, en memoria, en verdad, y en el pedido de justicia. Y llegamos a un 50 años habiendo podido sentar a Bravo en un banquillo a dar explicaciones. Ahí viene Norita, que la amamos. Norita, gracias. Norita. Ahí está. Yo voy a esperar que se sienten ahorita porque es un honor que me escuchen. Para mí. Sí, pongamos en la mesa. Ay, divino. Hermoso, gracias. Bueno, y haber llegado al juicio
a la demanda civil que le hicimos a Bravo en Estados Unidos, ni más ni menos, una corte norteamericana, con la responsabilidad de representar a los 19 compañeros, pero con la responsabilidad de representar a mi papá, de ser la voz de mi padre, esa voz que desde el 22 de agosto del 72, al otro día, junto con el Turco Aidar, acá quiero resaltar que está Andrés Aidar, que también está Hernán Bonet, el hijo del Indio Bonet, Andrea, Dani, que son, sin haber podido ser la voz de mi padre. Yo fui en representación de Alberto Miguel Camps, mi papá, y creo que para mí fue como una revancha que la causa se caratule Camps versus Bravo. Y fue un compromiso de amor y de honor para con mi padre, para los 19 compañeros, porque él desde ese 22 de agosto no paró de denunciar que había sido una masacre. Bueno, yo tuve la posibilidad, gracias a lo que aprendí, de la lucha de las madres, de los hijos también, a no bajar los brazos, a esto que decimos siempre con Tati, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ahí me senté y lo miré a los ojos y tuve la posibilidad de decirle: yo vengo acá a pedir justicia para que Bravo pague por todo el dolor que le causó a mi padre y por todo el dolor que mi padre tuvo que pasar de ver morir a sus compañeros. Lo hicimos, lo logramos, pero no hubiera sido posible sin esa lucha colectiva, sin cada papelito, sin cada pedacito de prueba que fueron juntando los familiares y que perduró durante tanto tiempo, porque la verdad siempre, siempre nace, explota, crece, se expande, y así pasó. Entonces estos 50 años de Trelew celebro este pedacito de historia también tan importante para mí y para todos los que vienen, y nada, levantar esa bandera de la unidad, de la lucha, la solidaridad más que nada hoy con este partido judicial que tenemos, que tanto nos quiere venir a correr, siempre nos encuentra juntos. Acá estamos, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias. Siempre me interrogo, ¿qué haces ahí y cómo te legitimas para poder hablar y otros te escuchen? Y cada vez que me toca participar o presentar un libro o hablar en general, peco de narcisismo porque primero justifico, y uno se justifica desde sí, ¿qué estás haciendo allí? O podríamos decir, ¿qué hay entre tú y mí? ¿Qué nos une y por qué vos hablás y otro no? En este caso se dan dos circunstancias. La presentación de un libro no hay que dejarlo de lado, es un hecho sagrado. Los pueblos antiguos de nuestro continente decían que escribir es dejar huella en la piel de Dios. Yo creo que siempre un libro es un acto sagrado para el que lo escribe, para el que lo lee, y más cuando estamos en una ceremonia de hacer público a esta aventura de rasgar la piel de un Dios. Entonces ahí me tengo que preguntar, ¿y quién sos para estar allí? Estoy por varias circunstancias. Una, no se puede negar, es la amistad que tengo con el autor. Eso ya es un hecho que me honra y que justifica la presencia. En general, cuando uno escribe un libro y lo presenta, busca a los que conoce, a los que le tiene confianza, a quienes saben que comparten el mismo camino, cada uno a su manera, pero es el mismo camino. Y el hecho es que se ha escrito sobre Trelew.
Yo también he escrito poemas, he escrito teatro, he escrito un libro, pero también es cierto que hay un lugar de la escritura muy especial, donde la escritura se mezcla, se fusiona con la historia. Y aquí es donde es un espacio imprescindible de que se mantenga, de que crezca, y de quienes desde la historia representan el mejor humanismo y las tradiciones humanísticas de nuestra cultura, estén presentes en esta epopeya de rasgar la piel de Dios y de imprecar también a los antiguos dioses de la tragedia, por la tragedia, o mejor dicho, por la masacre de Trelew. Y creo que Roberto se ha ganado absolutamente el mérito que le reconocemos muchos de ser un gran historiador, riguroso, y que a la vez, junto con el rigor, siempre muestra su pasión. Y yo creo que no hay que tener miedo a las pasiones. Creo que, como bien dice Spinoza, el ser humano, la sociedad en su conjunto, está marcada por esa aventura de las pasiones tristes y las pasiones alegres. Y sin pasión no hay vida. Y sin vida no hay ningún acontecimiento cultural que merezca ser recordado. Y Roberto tiene eso, tiene esa pasión alegre en el sentido de cuidar al otro, de cuidar la verdad del otro, de cuidar la verdad de la sociedad de la que somos parte, y en el caso de él, el mío y de muchos de los que están acá, no nos avergonzamos de decir y de cuidar la imagen de la patria, porque eso también él lo cuida. Es decir, el acto tal vez más profundo del amor es la capacidad de cuidar al otro. Y Roberto cuida en la historia a muchos otros, y cuida a nuestro futuro a partir de reconstruir y de hacer vivo el pasado. Es un verdadero acto de rememoración, como él escribe, no una cuestión arqueológica. Las cosas fueron así, y dar con mayor o menor precisión respuesta a lo que puede quedar en el olvido. No, es un acto de rememoración cuando escribe Roberto la verdadera historia. ¿Por qué? Porque nos permite pensar en el hoy, desde el hoy, aquello que fue, con conciencia de que no hay posibilidad de entender el hoy si no hacemos propio lo que fue el ayer. ¿Y por qué tenemos que entender el hoy? Porque si no entendemos el hoy no podemos construir el mañana. Esa hermosísima tarea de historiador y además de escritor, porque no solo es cuestión de pensarla, de analizar, de investigarla, sino luego de escribir, el acto sagrado, ya saben, de nuestro conflicto con los viejos dioses. Eso es lo que quiero decir, quiero ser honesto, no he leído aún el libro, sé de los materiales que están, y podría decir, tengo el absoluto convencimiento que toda la trayectoria de Roberto permite abrir más que la esperanza simple, la esperanza planificada, dialéctica, de que nos encontraremos con un verdadero aporte a nuestra cultura, a nuestra historia, a la verdadera historia, a la que no se calla ni se oculta. Y después está el hecho. Trelew, ¿desde qué lugar hablo? Y hablo desde un lugar también de dolor, porque creo que soy uno de los pocos abogados vivos que quedan de los que defendieron a los compañeros de Trelew. Yo defendía a casi todos ellos, y a los que no los defendía directamente los conocía cuando iba a la cárcel a visitarlos. Es decir, no son para mí nombres de la historia, son compañeros que cuando teníamos todos más o menos 30 años, y algunos menos, María Angélica Sabelli creo que tendría 23, 24 años en aquellos años, es decir,
yo era, digamos, uno de los viejos de esa historia, de esos grupos. Y también recuerdo que fui, después de la masacre, creo que la primera persona que no fuera con cargo en el Estado que pudo entrar en la cárcel. Y recuerdo que fui acompañado, conseguí una orden de un juez para entrar en la cárcel y fui acompañado por mucha gente de derechos humanos del pueblo de Trelew, que corría mucho más riesgo que yo, porque yo, para bien o para mal, llevaba un papel de un juzgado que me habilitaba a entrar en el penal, pero la gente que me acompañaba no tenía nada, y yo seguramente después me iba a tomar un avión, y ellos iban a quedar allí. Y recuerdo, bueno, era la Patagonia, hacía frío como siempre, y recuerdo que con un grupo de coches me acompañaron rumbo a la cárcel, y a mitad de camino entre Trelew y Rawson nos paró el ejército, la marina, un grupo de ambos grupos, y no me querían dejar pasar, y la gente gritó, hizo tanto escándalo, tanto hermoso escándalo, ese escándalo que no le gustaría a Aristóteles, pero hizo un escándalo de amor, y entonces, bueno, no los dejaron llevar a ellos, a mí me hicieron caminar los 5 o 10 kilómetros que faltaban, me acompañaban con las metralletas abiertas, con los fusiles, pero pude entrar, y obvio que tenía miedo, mucho miedo, pero uno asume las dignidades de cada momento, y sabía que por encima de mi miedo yo tenía que entrar. Y eso me habilita a estar acá. Bueno, fuerte. ¿Cómo seguir? Por lo general a mí me toca hablar un poco de la editorial, pero esta vez elegí otro camino, porque de alguna manera por este camino voy a llegar a explicar por qué existe nuestra editorial, que es un poquito obvio, ¿no? La memoria. Nuestra editorial es una editorial sin fines de lucro. Con cada libro que vendemos publicamos el que sigue, para que todo este material esté al alcance de todos los compañeros, los no compañeros, para que nuevos seres se acerquen, ya sea por curiosidad o por lo que los llame. Y en ese hacer memoria me gustaría hoy, teniendo en cuenta que toda la cuestión esta de lo judicial está tan presente, tanto en lo de Trelew como en lo que está pasando ahora con Cristina, que creo que no es casualidad que nos encontremos estos días hablando de ambas cosas, me gustaría leer una carta que escribí para Cristina. Justamente ahora va a ser su cumpleaños, y esta carta fue con un cuadro que compañeros del PM le llevaron para su cumpleaños, justo cuando Macri ganó las elecciones. Fue su primer cumpleaños, como ya no con este gobierno. No lo hago con la intención de ser autorreferencial o de autorreferenciarme, sino más bien como testigo de algo que me pasó y que creo que en su sencillez queda en claro un poco lo que también está ocurriendo ahora. Los compañeros del PM querían llevarle de regalo a su casa del sur un cuadro mío, pues sabían que a Cristina le gustaba mi obra, y bueno, yo lo doné, se los doné, y ellos se lo regalaron cuando Cristina ya no era presidenta y no estaba en la casa de gobierno. Sin embargo, cuando Bonadío allana su casa, le roban el cuadro, se lo expropian.
Bueno, no fue lo único, se llevaron muchas cosas, pero yo puedo dar testimonio de que este cuadro no había ninguna razón económica ni nada, porque no se lo dieron cuando era presidenta, ni nadie lo pagó, fuera de que yo compré la pintura y pagué el alquiler de mi casa, no hubo más intercambio de dinero. Pero sí quiero leer la carta, que es muy cortita, pero creo que de alguna manera simboliza lo que muchos sentíamos y lo que muchos estamos sintiendo ante el temor de lo que nos está ocurriendo. Y dice así: Cristina, querida compañera, nací en el 52, más o menos para cuando mi padre y su hermano comenzaron a fabricar la refrescola, la bebida popular. En esos días para mí el futuro ni existía y menos me preocupaba. A los 16 comí a tomar conciencia de la realidad que los argentinos fuera de mi cuna dorada. Ese despertar me llevó a la militancia y a descubrir el peronismo. Como para muchos de mis compatriotas, el futuro era incierto. Con la militancia comenzaron las pérdidas de muchas vidas, entre ellas la de mi marido Horacio Machi y mis 7 cuñados. También la desaparición de mi cuñada que había venido con la contraofensiva. A pesar de las convicciones, al mirar el futuro, solo se veía más miedo e incertidumbre. A los 24 años, viuda con 2 hijos, uno de 2 años, la otra de 2 meses, me fui al exilio. En esos tiempos, mejor ni pensar en el futuro. Era como mirar un pozo negro sin fondo, lleno de terror y dolor. Regresé a la Argentina gracias a Néstor, al monumento que hice recordatorio al bombardeo a Plaza de Mayo del 55, del cielo los vieron llegar, que emplazó Cristina en la Casa Rosada. Finalmente se empezaba a hablar algo más del bombardeo. No volví a sentir dudas de lo que el futuro me deparaba. Incompás en el alma, continué mi labor militante porque ya no me asustaba ni me preocupaba lo que vendría. Solo puedo decir gracias por esos años de paz. Escribo estas líneas con el convencimiento que no voy a permitir que nadie me quite, que nadie nos quite ese futuro tan soñado que ni habíamos pensado poder vivir. Quiero volver a sentir el pecho hinchado de orgullo de ser argentina, como lo sentí en estos últimos 12 años. La Argentina es el otro, el futuro es el otro, y eso que vivimos llenos de felicidad. Por eso es que así lo sentimos. Feliz cumpleaños, Cristina. Y PD, contenta de saber que este cuadro tan querido y significativo para mí, que se llama Sangre Derramada, que es un cuadro de Evita, estará en manos de una gran mujer argentina y latinoamericana. No sé, Roberto, si vos querés agregar algo más a estas palabras. No, sigo. Bueno, entonces sigo con mi testimonio de alguna manera, porque yo creo que nada está desligado de lo otro, ¿no? Y eso es un poco lo que la editorial, el objetivo de nuestra editorial, es recordar el pasado. Recordemos lo que pasó cuando subió Macri, qué es lo que le pasó a Cristina, qué es lo que le está pasando. Fíjense que no está desligado, ¿no? Estuvo una continuidad. ¿Qué es lo que pasó con Trelew, que no fue ni siquiera la única masacre, los únicos fusilamientos? Tal vez con Trelew estaban ensayando lo que vendría después, ya habían hecho el bombardeo, si tiraran bombas, ¿por qué no masacrar? Y si cayeron bombas, también pueden caer personas desde aviones, y bueno, lo que quisieran, ¿no? Y creo que por eso es tan importante lo que está pasando ahora, estos días que la gente está saliendo a decir no, a decir basta, y a proteger lo nuestro. No importa si sos más de izquierda, menos de izquierda, más para arriba, más para abajo. La cuestión es que te guste o no te guste Cristina, acá lo que importa es que se haga justicia. Y lo que quisiera leer ahora es una experiencia que tuve yo con María Antonia Berger, cuando yo era muy jovencita y estaba yendo a la Facultad de Arquitectura, justo después que sube Cámpora.
Y esto es unos párrafos que están en el libro. Y también dicen así. Y se hizo bandera y con el tiempo también consigna. 3 de los 19 fusilados de Trelew seguían con vida. 3 compañeros que decidieron hacer memoria, porque bien sabían y con seguridad sentían que quien olvida o calla, otorga y traiciona. Con ese espíritu, una tarde me informaron, apenas llegué a la facultad, que esa misma noche iba a ser un acto en uno de los salones y que yo estaría a cargo de la seguridad de María Antonia Berger, una de los 3 sobrevivientes de la masacre. Varios meses habían pasado desde aquella madrugada atroz y ahora ella venía a hablarnos y a contar su verdad, que era, a su vez, la nuestra, la voz del pueblo masacrado, María Antonia la fusilada. Por razones de seguridad, los actos y eventos en la universidad se anunciaban prácticamente en el momento, solo unas horas antes, como también ocurría en otros frentes de lucha. La sorpresa, en este caso, me conmovió. A principio nos reunimos en una oficina donde esperamos a que llegaran los demás participantes. Allí estaba ella, María Antonia, la que se les escapó, la que dejaría testimonio para que algún día los fusiladores fueran llevados a juicio, junto con otros lamebotas del poder. Allí estaba ella, con una gran calma serena, escuchando las indicaciones de cómo se llevaría adelante el acto y cómo se garantizaría su seguridad. Atravesamos un pasillo, yo tenía que ir cerca de ella y estar atenta a cualquier indicio sospechoso y a cualquier movimiento repentino que pudiera hacer alguna de las personas que nos cruzábamos en el trayecto. Al llegar al salón subimos a un escenario chico, bajo, más tarima que escenario, pero apto para nuestro propósito. Desde ahí todos la podían ver. Primero habló un compañero de la JUP y luego le tocó a ella. En el aire se percibía la profunda emoción que colmaba el salón, y no era para menos. María Antonia, la fusilada, estaba entre nosotros, de pie, con dignidad, con fortaleza y dulzura, a pesar de las dificultades que le ocasionaba ese tiro de gracia que a manosalva le habían disparado cobardemente el fusilador de turno. Sus palabras textuales se me borran y entremezclan en el recuerdo, justamente porque allí me quedé, en el detalle de sus labios, su lengua, sus dientes, en la saliva que al cabo de unas pocas palabras debía tragar, la saliva que se le acumulaba, se le juntaba al hablar, pero no la detenía. No se expresaba con odio, ni arrengaba revanchismos, todo lo contrario, habló de lucha, de resistencia, organización, y sobre todo habló de amor, porque nosotros solo podíamos hablar de lucha por el amor que sentíamos por la vida, por el pueblo, por el otro. Mientras la escuchaba, la veía tendida en el piso después del fusilamiento, veía ese tiro de remate en la mandíbula dentro del calabozo, donde la dejaron abandonada. En tanto ellos, los chacales hambrientos, sedientos, miraban y esperaban, rezándole a su patrón para que de una vez por todas María Antonia dejara de respirar. Pero no, ella no dejaba de respirar. María Antonia, la fusilada, en lugar de morir, persistía en escribir una y otra vez lo mismo, con su propia sangre en la pared de calabozo. Longe. Un milico lo borraba con un trapo tantas veces como ella insistía. Longe. Siglas que luego se harían bandera y hoy son consigna. Siglas con las que seguimos homenajeando a los que sobrevivieron, como ella, y a los que pasaron la eternidad por defender sus valores. Libres o muertos, jamás esclavos, longe. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. La verdad que estoy lleno de felicidad por estar acá, por estar en esta mesa con Raquel, por estar también con tanta gente querida
como las madres, nuestras madres, nuestro querido poeta y amigo. Y voy a tratar de ser breve. Primero quiero agradecer a Graciela Blancat, que en cuanto dije que tenía la idea de hacer este libro, me dijo, sí o sí lo presentás en la Biblioteca Nacional. O sea que no había mucho margen de maniobra, pero sabés que con mucho gusto lo iba a hacer porque fuimos compañeros de 24 años acá en la Biblioteca Nacional. De lo que tiene el libro no voy a hablar, o sea, de la parte técnica en cuanto al material que tiene adentro, porque lo pueden leer en la contratapa del libro y también en el índice en cuanto al contenido. Pero sí voy a hablar obviamente de la esencia que tiene el libro. La sangre de nuestro pueblo se vierte generosa y rebelde entre los pliegos y recovecos de un proyecto de país por venir, que algún día convertirá nuestra patria en una tierra de futuro para nuestros hijos y sus descendencias. Un rápido repaso por la historia del siglo XX da a pie a lo que aquí expreso. Año 1909, Semana Roja, Plaza Lorea, al menos 14 obreros muertos y 80 heridos. Año 1919, 10 años más tarde, Semana Trágica, un conflicto en la fábrica Bacena, 700 muertos, 4.000 heridos. Año 1920-1922, la Patagonia Rebelde, provincia de Santa Cruz, entre 1.000 y 1.500 peones asesinados. Investigación llevado al libro luego en 3 tomos por nuestro querido Osvaldo Bayer. Año 1924, masacre de Napalpí, Chaco, 500 indígenas Cuom y Mocoit ametrallados y asesinados a machetazos. Año 55, bombardeo a Plaza de Mayo, al menos 308 muertos, según un libro que hizo o que llevó adelante la Secretaría de Derechos Humanos cuando estaba nuestro querido compañero Eduardo Luis Duhalde. Y año 1956, fusilamiento de civiles y militares peronistas, 33 muertos, y al respecto libros emblemáticos publicados como el de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y el de Salvador Ferla, Mártires y Verdugos. Pero siempre, siempre, los mismos mentores ideológicos detrás de todos estos crímenes. Patrones, estancieros, terratenientes, oligarcas, imperialistas, que arman sus tropas de ocupación, sean policías o milicos, para llevar adelante las matanzas que permitan preservar sus privilegios para siempre. La masacre de Trelew, ocurrida, como sabemos, el 22 de agosto del 72, no fue la excepción a esa regla. Por el contrario, fue un laboratorio a perfeccionar luego de la represión salvaje y sin escrúpulos de ninguna naturaleza, que luego sería norma y guía para las mayores aberraciones que efectuara una dictadura cívico-militar en toda nuestra historia a partir de 1976. ¿Y por qué afirmo esto? Porque en los asesinatos de Trelew se condensan muchos de los presupuestos que luego tendrían larga y siniestra aplicación, como alguna vez me explicó el doctor Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos, como dije, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Él me decía y me hablaba de 5 presupuestos. 1. La pedagogía del escarmiento por el terror. 2. El ocultamiento de la verdad de los hechos. 3. La política de exterminio. 4. La aplicación de la ley de fugas. 5. Y quizás el más grave porque perdura en el tiempo, el intento de unificar a las Fuerzas Armadas a través de un pacto de sangre. En este libro podrá pasarse revista de forma cronológica y ordenada a los hechos acaecidos. Se habla del periodista y fotógrafo Emílcer Pereira, que honró su profesión y sacó la imagen que fue ícono para siempre en el aeropuerto de Trelew, con los guerrilleros rendidos, pero jamás vencidos. Aparece en la biografía más completa sobre los presos políticos asesinados en aquella ocasión, como así también la de los circunstanciales compañeros de celda sobrevivientes. Se denuncia y se marca a fuego no solo a los verdugos y ejecutores materiales de la masacre, sino también a sus cómplices militares, policiales y civiles que en algún momento fueron ejecutados por guerrilleros. El almirante Hermes Quijada,
que mintió a la opinión pública sobre los hechos acaecidos. El juez Jorge Vicente Quiroga, integrante de la Cámara del Terror, que impidió el paso de los abogados defensores. Arturo Monroy, ministro del Interior del dictador Lanusse y cómplice por omisión de los asesinatos. Y también el comisario Alberto Villar, que se robó 3 de los cajones con los cadáveres de la sede del Partido Justicialista, previa entrada al velatorio con una tanqueta. Villar, además, fue mentor de la siniestra AAA. Todos aparecen en estos libros y todos fueron ejecutados por el pueblo. Luego en el libro se recuerda la fuga al Chile de Salvador Allende y a la Cuba de Fidel Castro, de los liberados y el grupo de apoyo. Hay también lugar en el texto para imágenes inéditas sobre la liberación de los presos políticos el 25 de mayo de 1973 en Rawson y homenajes en esa misma ciudad y Trelew a los caídos un año antes, es decir, como se sabe, en el 72. A posteriori desfilan ante nuestros ojos en el libro homenajes populares a los caídos. En Plaza de Mayo, el 25 de mayo del 73, en la cancha de Atlanta, en la Plaza de los Dos Congresos y en Córdoba. También una infinidad de solicitadas, declaraciones, escritos, volantes, panfletos y comunicados que tienen como columna vertebral a los héroes de Trelew. Un último sector de este trabajo reúne a poetas y artistas que se manifiestan sobre aquellos mártires caídos en una gélida prisión sureña de aquel agosto trágico. También se exhibe arte mural en tal sentido y una selección de tapas de libros y revistas, como asimismo y del mismo modo, carteles que recuerdan en forma permanente y cada año a los que murieron por una patria socialista que contemplara salud, trabajo y educación para todos en un marco de liberación nacional. Cada uno de ustedes, potenciales lectores, dirá si nuestro propósito de hacer el mejor libro sobre el tema fue cumplido. Y quiero hacer unas reflexiones finales, pero que me parecen muy importantes. Quiero referirme a 2 aspectos de aquellos militantes políticos asesinados. Primero, sobre su convicción de dar hasta la vida misma por la revolución. Ejemplos sobran, pero por razones de tiempo tomo uno que me parece el más emblemático y que Nora de alguna manera adelantó en su breve relato. Una de las sobrevivientes de Trelew fue Antonia María Berger, entrevistada en la cárcel por Francisco Paco Urondo, que también estaba detenido, y ambos militaban por entonces en la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y contó ella sobre aquella madrugada fatídica del 22 de agosto del 72. Esa acción que ella cuenta se desarrolla dentro de una celda cuando ella estaba tumbada y baleada por los esbirros del régimen. Y cito tal cual, y dice ella: veía que cualquier reacción no cabía, estaba totalmente en poder de los que estaban matándonos. Yo veía que tenía una herida en el estómago y me dije, bueno, acá si no me operan enseguida, con la cuestión de la peritonitis y todo eso de las perforaciones, tengo solamente algunas horas. Además me daba cuenta que el otro agujero, el que tenía en la mandíbula, no era mortal. Y me acuerdo que después me dije, pero si muero, quisiera escribir, aunque sea en la pared, los nombres que sean. Entonces agarro y con el dedo y con mi sangre, me acuerdo que mojo el dedo en ella, empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida. Urondo le pregunta, ¿qué habías escrito? Ella contesta, Lomge. Urondo, ¿Lomge? María Antonia, sí, Lomge. Libres o muertos, jamás esclavos. Lo borraron y después volví a escribir de nuevo. Pero mientras estaba escribiendo ya me vieron y lo volvieron a borrar. Urondo repregunta, ¿y esta vez qué escribiste? María Antonia le responde, y escribí lo mismo, Longe, yo era muy cabeza dura. Al otro punto que me gustaría referirme es al urticante tema de la lucha armada. No solo de los caídos en Trelew, sino en referencia a toda una generación que tomó las armas. Antes que nada hay que recordar que a partir del golpe cívico-militar eclesiástico más que nunca de 1955 y hasta el momento de los hechos en Trelew, no hubo democracia, o la hubo condicionada y con el partido político de las mayorías proscripto y con su líder exiliado. Los militares eran el verdadero poder detrás del trono.
Cerrados todos los caminos democráticos, solo restaba para el pueblo comenzar a organizarse y retomar el poder usurpado. Uno de esos caminos, no el único, fue el de las armas y las organizaciones político-militares que se fueron conformando alumbradas por el Cordobazo y otras puebladas. El intento terminó en un fracaso ya en los 80 y 30.000 compañeros asesinados es el saldo de esa derrota global. Pero lo que yo quiero resaltar es la incongruencia de una gran parte de la sociedad que abreva en preceptos de izquierda o progresistas o revolucionarios, hasta ahí nomás. Me refiero más en detalle a ellos en un párrafo que voy a decir más adelante. Y también de muchos padres que no entendieron la lucha y el sacrificio de sus hijos en aquella coyuntura histórica y que inclusive les mintieron a sus nietos diciendo que sus padres, esos desaparecidos, habían muerto en algún accidente o sin más habían desaparecido de la faz de la tierra. Como dice mi amigo Jorge Pastor Azuaje, ex Juventud Peronista de La Plata y ex montonero, esos padres se formaron en una concepción de que la violencia es mala por sí misma, no importa de quién venga ni por qué sea. Parece que dicha violencia solo estaba convalidada para los próceres de la independencia, a quienes se veneraba desde pequeños en la escuela primaria, y siempre tan distantes que pareciera que sus guerras hubiesen sido mitológicas y que sus espadas y sus fusiles no hubieran matado nunca a seres de carne y hueso, sino enemigos fantasmales de la patria, y que por eso tenían aquella muerte merecida. Otros, sin ninguna vinculación familiar, pero sí afectiva con los muertos y desaparecidos, con algún sentimiento de culpa por no haberlos acompañado en su lucha y con la necesidad de justificar su actitud de aquel momento, han preferido construir una figura idílica de los desaparecidos como personas cuya única actividad era la de hacer tareas casi de beneficencia y cuya única culpa era la de haber pensado distinto. El problema de esto es que de alguna manera se está aceptando el lugar en que ha puesto el enemigo a quienes los combatieron con las armas. Y ese lugar es un lugar vergonzante. Como si hubiese sido vergonzoso hacer a fines del siglo XX lo que los guerreros de nuestra independencia hicieron a principios del siglo XIX. Como si hubiera sido mucho más loable, más digno y más justo sumarse a las montoneras de los gauchos de Güemes para combatir al imperialismo español que ser parte de una organización armada en la década del 70 para combatir al imperialismo norteamericano. Debe recordarse que los hombres de la Revolución de Mayo también fueron considerados subversivos en ese momento por la corona española, y de no haber triunfado seguramente habrían sido condenados como criminales por la historia oficial. Y si en vez de ondear la bandera celeste y blanca en los edificios públicos hoy ondease la insignia del rey, en las plazas de la Argentina no estarían las estatuas de Belgrano, ni de San Martín, ni de Brown, sino las de Murillo, Bove y de tantos otros realistas. Como los héroes de la independencia, la mayoría de los combatientes en los 60 y en los 70 que cayeron no tenían una vocación militar ni una predisposición natural hacia la violencia, sigue diciendo Pastor Azuaje. Por el contrario, provenían de las más variadas ramas de la actividad laboral y cultural. Fueron obreros, artesanos, comerciantes, estudiantes, profesionales, docentes, empleados, sacerdotes, artistas, y todos en algún momento fueron pacifistas movilizados por una vocación humanista, atea o religiosa. Elegir el camino de las armas en la mayoría de los casos no fue producto de un momento de euforia revolucionaria, sino una dolorosa decisión aceptada con la convicción de que era el único camino posible para lograr la liberación nacional para la Argentina y la justicia social para su pueblo. Estar dispuesto a morir por una causa no es una decisión que pueda tomarse alegremente y con ligereza, mucho menos cuando las posibilidades mayores son las de morir. Algo que puede resultar absolutamente incomprensible para una sociedad cuyos rasgos más visibles en muchos casos pasa por la salvación individual y el acopio de lo material. Y siguiendo con este pensamiento que surge, digo, es difícil entender para algunos que alguien pudiera arriesgarse a tanto, y más aún que lo haya hecho anónimamente y gratis, cuando se suponen
que lo único que puede movilizar a una persona hoy en día es la fama o el dinero. Volviendo a nuestro hilo conductor, cabe la siguiente reflexión. La idea de que la liberación del pueblo solo podía lograrse a través de una fuerza militar superior a la fuerza que se usaba para oprimirlo, surgió entonces como consecuencia lógica de una historia en que la razón de las armas había sido siempre la única razón válida que habían esgrimido los poderosos, quienes no solo eran los dueños de la mayor parte de los campos, de las fábricas, de la banca y de los negocios, sino también de la voluntad de los jefes militares que todos los argentinos pagaban, pero que solo a ellos servían. Hoy, a la luz de los acontecimientos y con el diario del lunes escrito, uno puede revisar lo actuado y hasta evaluar el tema de la lucha armada, si fue una opción correcta, si no hubiese sido más provechoso probar por otros caminos. Y uno puede, como de hecho lo hace, probar hoy otros caminos y desechar aquella alternativa, no por conveniencia política, sino por convicción, por la misma convicción con que en su momento uno asumió aquel otro primer camino. Pero lo que uno no puede hacer con un mínimo de dignidad es no reconocer el valor del ejemplo de aquellos que dijeron estar dispuestos a dar la vida y la dieron, el valor de aquellos que cayeron combatiendo con un arma en la mano, convencidos de que ese era el deber para con la humanidad, para con su pueblo y para con sus compañeros, o de los que murieron resistiendo las torturas más terribles, sabiendo que su dolor era el precio de la supervivencia de muchos otros compañeros. Ese ejemplo es el que nos obliga, a quienes fuimos compañeros de ellos, a ser coherentes en la lucha, a seguir luchando por una nación libre y una sociedad justa, y a seguir luchando contra ese enemigo que siempre tenemos adentro y que siempre nos acecha, tentándonos con el individualismo y con las mieles que el sistema paga a quienes olvidan sus viejas convicciones. Ese no es mi caso. Muchas gracias. Bueno, les quiero recordar que el libro está a la venta. Me toca esa parte a mí. Siempre me ponen en esta parte horrible. Vivimos en el capitalismo, exactamente. Vuelvan a la realidad. Arriba. Está el libro a la venta. Está más barato de lo que lo van a poder conseguir luego, porque encima el lunes pasado el papel subió un 17%, ya me dijo el imprentero. Pero bueno, sepan que cada libro que vendemos es otro libro que imprimimos. Y consideramos que, bueno, no hicimos mucho, teníamos plata para 150, que queremos vender pronto, así sacamos los próximos 150, ¿no? Pero bueno, además también arriba están otros libros de nuestra editorial que se llama Jirones de mi vida. Hola. No puedo eludir el compromiso con lo que está pasando en el país y el acoso judicial que tiene la compañera Cristina Fernández. Escribí una nota que saldrá alguno de estos días que se llama Los chicos bien. Cuenta Felipe Piña. Por aquellos primeros días de 1919, mientras desarrollaban las huelgas que culminarán en lo que pasará a la historia como la Semana Trágica, como antes comenté, a los miembros, entre comillas, más destacados de la sociedad les dio un fuerte ataque de paranoia. En su fértil imaginación florecían selváticamente las teorías conspirativas. La revolución bolchevique se había producido hacía menos de 2 años y el simple recuerdo de los soviets de obreros y campesinos decidiendo el destino de la nación más grande del mundo hacía temblar a los dueños de todo en Argentina. Había que frenar el torrente revolucionario. Comenzaron a reunirse para presionar al gobierno radical, al que veían como incapaz de llevar adelante una represión como la que ellos deseaban y necesitaban. Según los jefes de las familias más bien de la Argentina, se hacía necesario el empleo de, entre comillas, una mano dura que les recordara a los trabajadores
que su lugar en la sociedad viene por el lado de la obediencia y la resignación. Nada más que eso. Así fue como un grupo de jóvenes de aquellas, entre comillas, mejores familias, se reunieron en la confitería París y decidieron, entre comillas, patrióticamente, armarse en, entre comillas, defensa propia. Las reuniones continuaron en los más cómodos salones del Centro Naval de Florida y Córdoba, donde fueron cálidamente recibidos por el contraalmirante y recontrarreaccionario Manuel Domecq García y su colega el contraalmirante Eduardo Connor, quienes se comprometieron a darle a los ansiosos muchachos instrucción militar. O'Connor dijo aquel 10 de enero del 19 que Buenos Aires no sería otro Petrogrado e invitaba, entre comillas, a la valiente muchachada a atacar a los rusos y catalanes en sus propios barrios si no se atreven a venir al centro. Los jovencitos patrióticos partieron del centro naval con brazaletes con los colores argentinos y armas automáticas, generosamente repartidas por Domecq, O'Connor y sus cómplices. Sigo diciendo, ahora yo. Esos mismos jovencitos patrióticos, pero ya de otra generación, fueron comandos civiles en 1955. Gustaban ir tomados del brazo por la avenida Santa Fe, por entonces símbolo de la oligarquía terrateniente, y cantando a capela la Marsellesa, porque según ellos había vuelto la libertad a la Argentina. Derrocaron un gobierno peronista que había sido elegido por el pueblo con el 62,49% de los votos, allanaron a punta de metralleta los sindicatos, robaron el cadáver de Eva Perón y pusieron en vigencia un decreto ley, el famoso 4161, que prohibía nombrar a Perón, al peronismo, mostrar sus emblemas y cantar las marchas o canciones partidarias. Un verdadero engendro judicial que fue resistido por nuestro pueblo desde el primer momento, con aquel mítico Perón vuelve, escrito con tiza, carbón o alquitrán. Y ya más acá en el tiempo, un año del golpe del 76, son los estancieros que usufructúan en muchos casos, los campos mal habidos que les regaló Roca luego de la campaña del desierto y cuyos hijos, caterva de parásitos si las hay, juegan al polo con la realeza europea. Los que anuncian a través de un comunicado de la Sociedad Rural Argentina, a un año del golpe, su apoyo a la mayor dictadura genocida que padeció nuestro país en toda su historia. Aquellos de la Liga Patriótica, luego los comandos civiles y después los estancieros y sus hijos polistas están a buen resguardo, sientan sus reales, hacen y deshacen a gusto y piacere en el ámbito de un poder judicial que lo consideran y manejan como feudo propio. Basta con ver los dobles apellidos que se mantienen vigentes a través de los años y donde bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos se suceden sin solución de continuidad en los mismos cargos judiciales. Cito tal cual. En la Argentina, la llamada familia judicial, una casta formada por generaciones de magistrados que comparten apellidos, mantiene una serie de privilegios que resultan intolerables en cualquier sociedad democrática moderna. Como por ejemplo el hecho de no estar obligados a presentar su declaración jurada patrimonial o la exención del pago de algunos impuestos que sí pagan el resto de los ciudadanos comunes. Por supuesto, como se trata de un ámbito cerrado, el ingreso laboral a la carrera judicial no se realiza generalmente por concursos abiertos, sino que se accede por medio de familiares o amigos. En 2013, Cristina Fernández envió al Congreso Nacional un paquete de leyes que tenían como objetivo democratizar al Poder Judicial, impulsar la transparencia de sus actos y dotar de mayor legitimidad a su tarea. A partir de ese momento, la reacción de buena parte del Poder Judicial en contra del gobierno se volvió ostensible y violenta. Estas citas están en una página que se llama Democracia Abierta y fueron escritas el 3 de marzo del 2015. Pues bien, estos prestidigitadores de las leyes hechas a medida para beneficiar amigos y perjudicar al resto, para hacer millonarios negocios y encarcelar opositores, ahora pretenden a través de un juicio que no resiste el menor atisbo de legalidad enviar a la cárcel a nuestra vicepresidenta de la Nación por 12 años e inhabilitarla por vida para ejercer cargos públicos. Es el precio que se paga en nuestra patria por ser leal a los intereses de nuestro pueblo. Así que no lo vamos a permitir.
cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, como alguna vez dijo la compañera Evita en 1950 en un mensaje a los trabajadores. Así que los señores jueces y demás magistrados están avisados. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿Algo no quedó claro? Espera el micrófono, porque en el micrófono yo que soy sordo, es una mala combinación. Perdón, que estoy muy emocionada porque yo estuve en Cana con tu mamá, con Rosa María Pargas, y recuerdo, y sos muy parecida a ella. Soy igual, sos muy parecida a ella. Operativa en México con él, así que conozco a los dos y eran dos personas maravillosas. Gracias. No puedo llorar más. ¿Alguien más que se acerque por acá? ¿Nadie? Bueno, a ver, vendete un libro. No, yo voy a pedirte a vos, con el permiso de lo mejor que pasó en la vida a los pañuelos blancos, yo voy a pedirles el permiso, que siempre hacen el grito ellas, que Nora, te pido que lo hagas vos por los 30.000 presentes. Te pido que lo hagas vos. Parate. Bueno. Bueno, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y